Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Esta noche hablaremos de la pretensión de Colombia de desconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la respuesta de Nicaragua demandando que se cumpla la sentencia y que se negocie un tratado para su implementación. Y aquí en el estudio estarán con nosotros los ex cancilleres Norman Caldera y Francisco Aguirre Sacasa para analizar los distintos escenarios diplomáticos. Le presentaremos un informe especial sobre un frustrado proyecto de viviendas en Chinandega que revela la telaraña de intereses creados entre algunas empresas privadas, los fondos del ALBA y los fondos que pertenecen a los asegurados del Seguro Social. Y al final del programa, a propósito de las fiestas patrias, un recorrido por la vida y la obra del cantautor Carlos Mejía Godoy, uno de los símbolos de nuestra identidad nacional. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El llamado bono cristiano, socialista y solidario, un ajuste salarial que el gobierno entrega a unos 160.000 empleados públicos, como si fuera una prebenda, será incorporado en el presupuesto de la República el próximo año. El ministro de Hacienda, Iván Acosta, anunció el incremento en el gasto presupuestario de casi 65 millones de dólares, en la víspera de una visita de una misión del Fondo Monetario Internacional que llega al país el próximo martes. Pero el ministro no explicó si la medida responde a una reducción de los flujos de la cooperación venezolana que hasta ahora cubrían el bono, y de dónde provendrán los recursos para financiar el nuevo gasto en el presupuesto. En una conferencia internacional sobre desarrollo humano celebrada en Managua, el representante del PNUD en nuestro país proclamó que Nicaragua es uno de los países que para el 2015 podría cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Entre estos se incluye la disminución del hambre y la pobreza extrema a la mitad, la igualdad de género y la autonomía de la mujer y la sostenibilidad del medio ambiente. El último informe sobre el estado de la libertad de expresión, elaborado por el Observatorio de Medios de Cinco, establece que si bien en los últimos 3 años no se registran más agresiones físicas en contra de periodistas, las principales agresiones a la libertad de expresión se derivan de la reducción de los espacios democráticos en la prensa, del secretismo oficial, las violaciones a la ley de acceso a la información pública y la concentración en la propiedad de los medios audiovisuales. Vemos que la época más cruda fue en ese periodo, entre 2007 y 2010. En 2010 ya hay un cambio, no es que las agresiones, y eso vamos a seguir hablando, voy a concentrarme en lo que me preguntas, dejen de existir, pero tienen otro carácter. En el 34 aniversario de la Policía Nacional, la primera comisionada Minta Granera resaltó como logros de la institución policial la disminución en la tasa de homicidios a 11 por cada 100.000 habitantes, la reducción del número de muertos por accidentes de tránsito en un 11% y que los robos con intimidación se redujeron en un 15%. La jefa policial destacó otros logros, como la disminución de las pandillas con el apoyo de los gabinetes de familia que encabeza la primera dama. Sin embargo, no dijo nada sobre las graves denuncias de torturas y violación a los derechos humanos en las celdas policiales de Nueva Guinea ocurrida hace 10 meses, o sobre la agresión y el robo masivo contra los jóvenes de Ocupa Ins, que casi 3 meses después continúa en la impunidad. Al iniciar su 7º periodo como presidente del COSEP, José Adán Aguirre ratificó que el organismo empresarial seguirá colegislando de forma indirecta y directa con el gobierno para la aprobación por consenso de leyes de interés para el sector privado. Aguirre criticó a los diputados alegando que en el pasado legislaban sin tomar en cuenta a los empresarios y que solo respondían a los intereses de sus cúpulas políticas. En Chile se conmemoraron 40 años del golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende, perpetrado por el ejército con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y el presidente Richard Nixon. Tras el golpe de Estado se impuso la dictadura de Pinochet, que representó más de 3.000 muertos y desaparecidos, 40.000 detenidos políticos y 200.000 exiliados, marcando una época que dejó heridas permanentes en la sociedad chilena. Estados Unidos y Rusia negocian una alternativa para establecer el control y la eventual destrucción de las armas químicas en manos del régimen de Bashar al-Assad en Siria. La iniciativa diplomática ha logrado detener, por ahora, un inminente ataque militar del gobierno de Barack Obama contra Siria en represalia por el uso de armas químicas que cobraron la vida de más de 1.400 personas.
Volviendo a Nicaragua, un juez penal decretó arresto domiciliar y retención migratoria contra los empresarios Álvaro Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Paguada, acusados por la Fiscalía de estafa agravada en perjuicio de las hermanas del Colegio Teresiano. El judicial programó el juicio para el próximo 11 de octubre y la Fiscalía anunció que podría ampliar la acusación al darle trámite a otras denuncias en contra de los empresarios por crimen organizado y estafa agravada. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró inaplicable el fallo de la Corte Internacional de La Haya que devolvió a Nicaragua 90.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental en el Caribe y otorgó la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y varios cayos. El mandatario alegó que Colombia requiere de un tratado internacional de límites para aplicar el fallo y de paso declaró una zona contigua en las islas que viola la sentencia al expandirse en territorio marítimo nicaragüense. Nicaragua respondió con un llamado del comandante Ortega para que Colombia acate el fallo y que ambos países negocien un tratado para su implementación. Parte de la Corte, esto es de Colombia, esto es de Nicaragua. Ahora tenemos que sentarnos, Colombia y Nicaragua, ¿para qué? Para que se ponga en práctica esa sentencia, ese fallo de la Corte. La posición del gobierno fue respaldada de forma unánime por una declaración de la Asamblea Nacional leída durante una sesión legislativa en la Hacienda San Jacinto. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Vamos a una pausa y regresamos con los ex cancilleres Norman Caldera y Francisco Aguirre Sacasa para analizar la pretensión de Colombia de desconocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia y la estrategia de Nicaragua en defensa de nuestros derechos territoriales en el Mar Caribe. El talento de tus hijos se perfecciona si les enseñas determinación. Indícales el camino. Dales hoy la mejor preparación y mañana ellos darán lo mejor de sí. Formémoslos juntos para triunfar. UAM aspira a más. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. Y mis hijos. La vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Cada familia tiene sus dolores de cabeza y la mía no es la excepción. El dolor de cabeza de mi esposo es el novio de nuestra hija. El de ella son las travesuras de su hermanito. El de mi hijo es tener que hacer las tareas antes de jugar. Y mi dolor de cabeza es el de todos ellos. Por eso tengo Aliviol, el analgésico que alivia rápidamente el dolor y el malestar y sin ningún problema. Aliviol, el alivio que necesitas. En septiembre mostremos nuestra bandera, mostremos nuestro orgullo de ser nicaragüenses. Que cada bandera le grite a todo el mundo que seguiremos adelante, que nuestra gente es lo más importante y que nuestro país es lo más grande. Seamos bandera siempre. Escuchando tu música favorita. Sumergiéndote en una buena lectura. O disfrutando una charla amena con tus amigos. Siempre encontrarás la forma de relajarte. Tómalo con gusto. Deleítate con Selecto. Café molido 100% puro. El lunes pasado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, proclamó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia, emitido hace 10 meses, es inaplicable para Colombia, alegando que la Constitución de su país no se lo permite. Y de paso, anunció la publicación de un decreto estableciendo una zona contigua
a las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, a través de la cual prácticamente establece una ampliación del territorio colombiano, invadiendo territorios marítimos que en su sentencia la Corte le concedió a Nicaragua. La respuesta del comandante Ortega un día después fue demandarle a Colombia el cumplimiento del fallo de la Corte de la Haya y reiterarle al presidente Santos la propuesta de que ambos gobiernos suscriban un tratado, no para revisar la sentencia de la Corte, sino para acordar sus mecanismos de implementación. Y para analizar los escenarios que enfrenta la estrategia nicaragüense en defensa de nuestros derechos territoriales en el Mar Caribe frente a un país como Colombia que se niega a acatar la sentencia, nos acompañan los ex cancilleres Francisco Aguirre Sacasa y Norman Caldera. Buenas noches, Francisco. Norman, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. El argumento del presidente Santos de que el fallo es inaplicable porque su constitución no se lo permite, ¿tiene algún fundamento jurídico o esto es acaso un eufemismo para decir, en otras palabras, no lo acato? Carlos Fernando, yo creo que todo lo que estamos viendo en Colombia y que lo estábamos viendo de la sorpresa que se llevan el 19 de noviembre del año pasado, es producto primero del choque de que David haya logrado vencer otra vez a Goliat, en este caso Nicaragua-Colombia. Yo creo que los colombianos jamás imaginaron que nosotros íbamos a poder 3 gobiernos consecutivos con un solo equipo y con una visión de nación lograr el triunfo que logramos. Pero también creo que es motivado por la situación política interna que hay en Colombia. Entonces, el pueblo nicaragüense tiene que comprender que hay elecciones el año entrante, que Santos pretendía la reelección, que su mentor, el presidente Álvaro Uribe, que en un momento se comprometió a acatar el fallo de la Corte, le ha estado echando leña al fuego en contra de Santos. Tiene que comprender el pueblo de Nicaragua que al menos 2 presidentes, expresidentes de Colombia, incluyendo César Gaviria, han dicho que este fallo tiene que ser acatado. Sí. Pero en general la opinión pública colombiana rechaza el fallo, dicen que es un fallo que perjudica a Colombia. Supongo que eso genera una fuerte presión política tanto para Santos como para los congresistas colombianos en relación con este tema. Sí, ha habido, creo yo también ahí, mala asesoría desde el principio en el caso de este fallo. El hilo conductor lo ha llevado el señor Longroño, quien ha desconocido lo que es el derecho del mar y ha actuado como que si el derecho del mar no existe. Y eso ha llevado a Colombia a cometer una serie de errores que siguen el día de hoy cometiendo. Uno de ellos es, en el derecho internacional vos no puedes utilizar tu constitución como excusa para incumplir un tratado, mucho menos una sentencia de la Corte, de manera que ese argumento no tiene absolutamente ningún peso. ¿Cómo interpretas la diferencia entre el lenguaje, digamos, más tajante, taxativo, incluso confrontativo del presidente Santos y el lenguaje más técnico, diplomático de la canciller Holguín, que dice: nosotros no estamos desacatando la sentencia, no estamos desconociendo la jurisdicción de la Corte, pero es que no lo podemos cumplir, precisamente por lo que acabas de mencionar, de que la Constitución no nos lo permite? Bueno, es que normalmente hay un dúo en las relaciones internacionales. La Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas establece 2 voceros para el país, el uno es el presidente, el otro es el canciller, y normalmente yo diría que tal vez de los que yo conozco, con la sola excepción del actual canciller de Costa Rica, siempre los cancilleres han llevado la voz técnica más diplomática, y el presidente es un político que va por su mandato político, y entonces te encontrás que realmente a quien hay que observar son las declaraciones del canciller. A mí en este caso eso me tranquiliza. ¿Pero qué quiere decir en términos prácticos? La canciller está diciendo lo mismo que dice el presidente con un lenguaje más diplomático. Dice: no podemos aplicarlo hasta que no tengamos un tratado de límites, pero la Corte en sí ya falló y estableció los límites. Bueno, yo cuando escuché por primera vez esta propuesta del tratado, mi reacción fue: ¿para qué un tratado? No es redundante si ya tenemos un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y en el fondo yo sigo sosteniendo esa posición. Pero si un tratado que no violenta el fallo en lo sustancial
de alguna manera facilitaría, le diera una escalera para bajarse a Santos en buena hora, porque en el fondo lo que queremos nosotros es llegar pacíficamente a un acuerdo que lo que haga es establecer claramente o consolidar la posición de la Corte Internacional de Justicia, que según la propia Carta de la ONU es final, de ineludible cumplimiento y además inapelable. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración que hizo Santos? No una declaración, ese decreto en el que establece estas zonas contiguas en torno a las islas. Es decir, prácticamente pareciera que hay una pretensión de hecho de ampliar territorio colombiano contradiciendo la sentencia de la Corte. Eso es casi como dar un paso adelante. Ese es un disparate basado en el hecho de que ellos no conocían el derecho del mar y parece que lo están descubriendo ahorita. Están queriendo aplicar por sí y ante sí la zona contigua de del mar territorial como que si no hubiera una sentencia de la Corte. Entonces pasaron mucho tiempo negando el derecho del mar y ahora que lo conocen están pretendiendo aplicarlo unilateralmente. Yo creo francamente que sí hay campo para un acuerdo, llamarle tratado, llamarle memorándum de entendimiento, llamarle acuerdo de funcionamiento, en el que Nicaragua y Colombia tienen básicamente tres cosas que discutir y discutirlas en serio. Una es una parte humanitaria, de permitir a los pescadores de Colombia artesanales alguna forma de continuar derivando su subsistencia de la pesca. Creo que debemos de darle un ejemplo a los europeos y mostrarle a Inglaterra cómo es que deben de permitir a los españoles pescar en Gibraltar. Por un lado. Segundo lugar, se tienen que poner de acuerdo para el manejo de una reserva de biosfera que existe en el mar, que tiene un nombre que le puso Colombia. Con Nicaragua podría rebautizar la parte que quiera o seguir llamándole como le llamaron los colombianos. El nombre no importa mucho, lo importante es que hay una parte, es lo que se conoce como Sea Flower, Sea Flower, que le corresponde a Nicaragua preservar y otra parte que le corresponde a Colombia preservar, y mucho mejor si lo hacen juntos. Debo añadir a eso que no es una tarea fácil, es una tarea cara y que requiere de un presupuesto y hay que coordinar acciones. Y la tercera es la coordinación en el área de intercepción del narcotráfico, en el que lo mejor sería que estos dos países que están tan íntimamente relacionados trabajen en forma conjunta para operar contra el... Todo eso que está explicando el ex canciller Caldera se corresponde un poco a la situación anterior a la declaración del presidente Santos del lunes pasado. Es decir, así estábamos, a la expectativa de que se procediera a esas pláticas, a esos acuerdos que se derivarían de la primera plática que ya tuvieron los presidentes. Sin embargo, Santos dice el lunes, esta es la nueva frontera, nosotros no vamos a aplicar el fallo. Es decir, ¿cómo se puede llegar a ese entendimiento si Colombia está diciendo que ahora la frontera cambió y que ese fallo no se puede aplicar? Bueno, yo creo que Daniel Ortega tomó un paso prudente, de estadista incluso en temas internacionales, al invitar otra vez a Santos a sentarse y a buscar la implementación, cómo implementar este fallo, pero aseverando que la sustancia del fallo no va a variar. Norman está hablando de disparates y estoy totalmente de acuerdo con él, que eso de tratar de unir a esa plataforma de las diferentes islas y Cayo es un disparate, pero ha salido con otro disparate, el disparate de tratar de llevar al Consejo de Seguridad de la ONU una carta apoyada aparentemente por tres presidentes o dos presidentes y un jefe de Estado, el de Jamaica, de Costa Rica y de Panamá, de alguna manera quejándose de todos los pecados que según ellos ha cometido Nicaragua. ¿Al Consejo o al Secretario General de la ONU? Bueno, dicen que la carta va a ser para el Secretario General. Inicialmente había dicho que iba a ser para el Consejo, pero en todo caso ese es otro disparate, porque lo que establece claramente la jurisprudencia internacional y la Corte de la ONU es que si vos no estás conforme con un fallo de la Corte, como dijo Norman, lo llevas al Consejo de Seguridad. Pero aquí hay un fallo que aceptó de antemano Colombia, que en algunas cosas ganó, en otras cosas
para mí más importante, perdió. Y lo que le van a decir los países del Consejo de Seguridad o el secretario general es: mira, hermano, ahorita estamos con problemas serios como el de Siria, aquí hay un fallo, cumplirlo. Pero yo creo que puede ser peor, inclusive para Colombia. Yo creo que puede ir por lana y salir trasquilado, porque Nicaragua puede contraatacar. Colombia festinadamente se repartió el alta mar, como empecé a decir hace un poco. Se repartió alta mar con Jamaica, se repartió alta mar con Honduras, que a propósito debo de agradecer la prudencia con la que ha actuado Honduras en este caso. Se repartió alta mar con Costa Rica y se repartió alta mar con Panamá. Parte de esa alta mar que se repartieron no era alta mar, era territorio nicaragüense, pero parte era alta mar. La Corte dice una cosa, y es muy importante tomarlo esto en cuenta, porque la Corte no tenía jurisdicción para juzgar sobre los tratados colombianos. La Corte tenía jurisdicción solamente para decidir el tuyo y el mío entre Nicaragua y Colombia. Sin embargo, para poder hacer eso, la Corte tiene que hacer algunos planteamientos básicos. Y esos planteamientos básicos incluyen decir cuál es la frontera, con quién tiene frontera Colombia. Y dice la Corte en un párrafo: Colombia tiene frontera con Panamá y Venezuela. Punto. Un país que tiene frontera solo con Panamá y Venezuela no puede estar firmando un tratado con Jamaica. Esa es una conclusión que la tenés que sacar, aunque no lo dice ni lo puede decir la Corte. Y si tiene que hacer una revisión y Nicaragua contraataca diciendo que Colombia se apropió, entonces el Consejo de Seguridad va a tener que revisar también las violaciones al derecho internacional que está haciendo Colombia al firmar tratados con países con los que no tiene frontera. Ahora, ¿cuáles son los plazos a considerar en que debería resolverse este conflicto? Llevamos 10 meses y ha habido mucha prudencia de parte de Nicaragua, pero el fallo no se acata, digamos, a plenitud. Ahora Santos sube la parada y dice: no lo voy a acatar, no lo puedo acatar. En Colombia hay elecciones presidenciales en mayo del próximo año, el 25 de mayo. Por otra parte, hay un planteamiento de los presidentes de Ortega que le dice a Santos: hablemos y busquemos un tratado. Santos amaga con ir a las Naciones Unidas, y esto es en los próximos días, a enviar esa carta. Nicaragua debería esperar o debería tomar la iniciativa de ir al Consejo de Seguridad y decirle al Consejo: aquí está este fallo, le pido a usted que le recuerde a los señores colombianos que tienen que cumplirlo. ¿Sí? ¿Cómo se mueven estas cosas? Bueno, yo diría que en primer lugar no va a prosperar esa carta de Santos y de aquellos presidentes que pudieran prestarse a apoyarla. Y me parece curioso en particular el caso de Martinelli, leyendo las declaraciones de él diciendo que Nicaragua pretende llegar hasta el Puerto Colón es un disparate también. ¿Qué es lo que debería hacer Nicaragua? Primero, lo que está haciendo, ejerciendo a través de nuestra pequeña fuerza naval soberanía en lo que es nuestro ahora, y eso lo han estado haciendo, y de una manera pacífica. O sea que de alguna manera ya hay un entendimiento entre las Fuerzas Armadas colombianas y las nuestras, que yo considero una cosa positiva. Segundo, Nicaragua ya está empezando a darle licencias a pescadores, incluyendo de San Andrés, que quieren pescar en nuestra zona económica exclusiva. Otro paso en donde estamos ejerciendo la soberanía. Ya tenemos ciertos bloques para explotación de petróleo y de gas natural, otro paso positivo. Y una conducta madura, civilizada, sensata, frente a un país que muchos pensaban que a lo mejor era más civilizado que el nuestro, y que ahora se está comportando de una manera en donde hace falta supervisión adulta, francamente. En esa estrategia, ¿debe Nicaragua recurrir al Consejo de Seguridad? ¿Debe ser esto un último recurso o debe esperar que Colombia actúe y reaccionar? Es un poco difícil reaccionar ante eso sin saber exactamente cuáles han sido las conversaciones que han tenido el gobierno de Nicaragua con el de Colombia, porque tengan la plena seguridad de que han habido conversaciones. Esas reacciones tan inmediatas no se dan generalmente si no ha habido previo conocimiento de las cosas que están pasando. Tiene mérito, me parece a mí, salvo que yo conociera otra cosa, el irse al Consejo de Seguridad y hacer ese esfuerzo preventivo, si queremos, pero no conozco todas las circunstancias de
de lo que ha estado Ahora, una aclaración, la Corte como tal, una vez que emite su sentencia, ¿le toca intervenir en esta discusión? La Corte tiene dos entradas para después de que termine un juicio. Uno es una revisión que pueden solicitar los países. La Corte no ha aceptado ningún recurso de revisión desde que empezó. No existe ninguno. En su historia no ha tenido ninguno. Para eso se necesitan nuevas evidencias. Y después de 12 años de estar en este proceso, difícilmente pueden haber nuevas pruebas que vayan. Totalmente de acuerdo. Y eso lo saben los colombianos. Y la otra revisión es una caja de Pandora. El otro recurso, perdón, es una caja de Pandora peligroso para los colombianos, porque sería un recurso de aclaración. En primer lugar, entiendo que los dos países tienen que estar de acuerdo para que haya un recurso de aclaración. Pero aunque no fuera así, la Corte se cuidó de no meterse a tocar los tratados colombianos en particular. Pero si ahora Colombia llega y en el recurso de aclaración se somete a la jurisdicción de la Corte puede interpretar que le está pidiendo que le aclare todo. Y la Corte puede terminar aclarándole el tratado de ustedes con Jamaica no vale, el tratado de ustedes con Costa Rica no vale, el tratado de ustedes con Honduras no vale, que no lo ha dicho con tantas palabras la Corte, pero que lo dejó delineado en la sentencia. El derecho y el planteamiento que Nicaragua ha hecho en relación a la plataforma continental más allá de las 200 millas es un tema que se debe de ver en el contexto de esta discusión con Colombia. Es autónomo, cómo debería de manejarse, cómo debería de prosperar. Bueno, yo creo que eso, hasta donde yo entiendo, porque no estoy en el equipo pues que está llevando esto a cabo, es una cosa que hasta cierto punto podría ser hasta el hijo de esta fricción, este ruido que hay en Bogotá. Y yo creo que lo han usado los colombianos para echarle más leña al fuego, ¿verdad? Yo creo, Carlos Fernando, que vos citaste una fecha muy importante, creo que finales de mayo del año 25 de mayo. Para esa fecha hay elección. Para esa fecha, esto deje el tema, creo yo, y espero yo, del fallo de la Corte en Colombia va a dejar de ser un motivo para que los diferentes candidatos, eventualmente también el propio presidente Santos, dejen de manejar esto políticamente y empiecen a actuar seriamente en cuanto a este tema. Lo que está diciendo el ex canciller es que Santos estaría como ganando un tiempo político para su reelección y después tendría ver si de esa manera un hombre que tiene índice de desaprobación de su gestión del 80% puede de alguna manera lavarse la cara y ganar algo de popularidad. Sí. Así lo veo yo. Yo también. Porque, como dice Norman, que por cierto ha escrito un libro extraordinario con Mauricio Erdocia, y que creo que lo que quieren conocer cuál es la relación con el fallo y la situación real y de una manera que no es técnica, lo deben de buscar. La otra, Nicaragua en el mar. Gracias al ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, el ex canciller Norman Caldera. Esperemos que mientras esos plazos políticos maduran en Colombia, no se produzcan fricciones, no se produzcan choques en el territorio, en el mar territorial nicaragüense, y que donde hasta ahora ha existido esa comunicación que decía el canciller Caldera, y que Nicaragua pues mantenga abiertas todas las opciones, incluida la de recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer valer el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a una pausa y regresamos con la historia de un frustrado proyecto de viviendas en Chinandega que revela cómo se mezcla la telaraña de intereses entre Albaniza, los fondos del ALBA, los fondos de los asegurados del INS y algunas empresas privadas. Farmacias Medco y Solotlán, nicaragüenses de corazón, buenos precios, amplio surtido, delivery gratis, super beneficios con su membresía del programa Salud al Día. Llama gratis 1-800-2224. Farmacias Medco y Solotlán, 60 años al servicio de los nicaragüenses. Tons, ya estamos listos para la playa. ¡Fin de semana! ¡Se armó! ¿Y sí vamos a comer comida china?
Todos tus amigos son diferentes. Por eso en Movistar te ayudamos a chatear con ellos sin límites. Activa tu nuevo Trío Chat y por solo 50 córdobas chatea ilimitado con tus 3 favoritos, sin importar la compañía. Envía Trío al 7000. Movistar, compartida, la vida es más. La educación temprana y básica es fundamental para el progreso y crecimiento económico de un país. En Nicaragua, la inversión en educación por estudiante de primaria es de solo $196 al año. Menos de la mitad de los que ingresaron desde el primer grado logran terminar sexto grado. En secundaria, solamente la mitad de los que ingresan al primer año logran completar el quinto año. La inversión en secundaria es de solamente $118 por estudiante. 3 de cada 10 niños y adolescentes se encuentran fuera del sistema escolar. Solo hay un estudiante en la educación técnica por cada 20 en las universidades. Para lograr una Nicaragua más justa y más próspera, necesitamos incrementar el presupuesto en la educación al menos hasta el 7% del PIB, priorizando la educación preescolar, primaria, secundaria y técnica. Si invertimos en la educación de calidad, invertimos en Nicaragua. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, UNIDES. Todo comienza con un sueño de 2, queriendo ser 3, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos. Un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF, simplifícate. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Y ahora vamos a la historia de un frustrado proyecto de viviendas en Chinandega, por el cual un ciudadano le reclama en los tribunales el pago de $150,000 al vicepresidente de Albaniza, Francisco López, también tesorero del FCLN. Ismael López viajó hasta Chinandega para entrevistar a las distintas partes y descubrió una compleja trama en la que se mezclan los negocios privados que prosperan a costa de los fondos del ALBA con los fondos que pertenecen a los asegurados del Seguro Social. Y entonces, ve aquel sector allá también. Carlos Acosta tuvo un sueño: construir un proyecto de viviendas en su Chinandega natal. El ingeniero Acosta acumuló experiencia en Panamá, regresó a Nicaragua en el 2005 y fundó la urbanizadora San Carlos, en 21 manzanas de tierras propiedad de su familia. Su primer paso era buscar financiamiento, y para ello tocó las puertas del Instituto de Previsión Militar del Ejército y el Instituto de Seguridad Social INS. Bermúdez tenía contacto con el rector de la UISPAN, de la Universidad Hispanoamericana, y directivo del Seguro Social. Yo ya tenía 2 años más o menos de estar negociando con el general Mojica del IPCM la posibilidad de hacer el proyecto con ellos, pues. Y la primera demostración de fuerza, de poder que me hizo Leonardo Torres en su oficina de la UISPAN fue que me manifestó que él estaba al tanto de mis gestiones con el ejército, pero que no iba a volver a recibir llamadas de ellos. El financiero Noel Bermúdez se rehusó a brindarnos una entrevista cuando un equipo de Esta Semana y Confidencial lo contactó en su casa de habitación. Él llevó a Acosta hasta la oficina de Leonardo Torres, entonces directivo del Seguro Social. Me dijo que la intervención de ellos iba a ser posible el financiamiento y que todo el resto de cosas teníamos que ponerlo nosotros. Inicialmente pactamos una relación de accionaria de 50-50. Acosta asegura que Torres se presentaba en las reuniones como representante de la familia presidencial. Don Leonardo aprovechó su situación en el INS como directivo del INS para entrarle a este proyecto. Definitivamente. Yo vi a un Leonardo beligerante y a un INS pasivo, ¿nadie? Y ahí realmente quien movía las teclas, por lo menos en mi caso, fue Leonardo.
Acosta entregó el 50% de las acciones de la empresa Viviendas Económicas de Nicaragua, Bienixa, a los representantes de Torres. También le cedió las casi 21 manzanas a cambio de una promesa de pago de $621,000. ¿Cuál es el vínculo de usted con Bienixa? Absolutamente ninguno, hermano. Dice el señor, el inversionista Chinandega, que usted incluso hermano, aquí tenía el 50% de la sociedad, había llegado. Que lo demuestre, hombre, que lo demuestre. De usted, por ejemplo, eso no es cierto, hombre, no es cierto. Absolutamente no es cierto. No es cierto, hermano. La junta directiva del Linx, entre los que se encontraba Leonardo Torres, aprobó un préstamo de $2,5 millones para la empresa el 18 de octubre del 2008. Yo representaba al sector privado en la junta directiva del Linx. Yo respondo por todos los actos que hice como representante del sector privado en esa junta directiva. Y no recuerdo específicamente que yo haya firmado o haya estado presente cuando se haya aprobado ese financiamiento, porque se aprobaron varios. Pues seguramente estuve como estuve en los 2 años hasta el 2009 que estuve yo en la junta. Cuando sale el dinero, cambia la tónica y lo primero que hace Torres, Leonardo, es tirar a la basura la planificación financiera y a disponer de los fondos de forma diferente a lo planificado. Bienixa recibió $1.200.000 en abril del 2009. A Acosta le pagaron $471.000 por las tierras y le quedaron debiendo $150.000. Y imagínese usted que empezó comprando $100.000 de gabinete para casas que no existían. La escritura, la sociedad se la doné yo y le sale pagando al abogado Otto López Ocrazas $10.000, que no sé por qué. Los terrenos donde se construirían las casas lucen así. Aquí donde estamos es el lindero este. Lo único que se construyó fue una caseta y se instalaron las tuberías de aguas negras. El Seguro Social, a pesar de haber sido advertido desde el inicio que se estaban desviando los fondos, no fue sino hasta 8 meses después, pero que saca una orden de que se paran los desembolsos hasta que se cambien a los directivos. En ese momento entró en escena el ingeniero Francisco López, tesorero del FSLN y el poderoso vicepresidente de Albaniza. Como yo conozco parte de la historia y Giovanni Mesa también, entonces es llevado a donde el Chico López le traspasa las acciones a cambio de que respeten los $150.000. Según estos recibos, Patricia Abarca, asistente de la gerencia general de Tecnosa, una empresa ligada a Francisco López, recibió el 1 de junio del 2010 el 50% de las acciones que aún estaban en poder de representantes del ingeniero Carlos Acosta. Logran sacar a Leonardo, que tenía en ese momento de presidente de la empresa, a Dagmarlo Valdivia, que es un incondicional de él. Cambia la directiva y pone como presidente ejecutivo al ingeniero Mojica, Óscar Danilo Mojica Aguirre, que es el actual presidente. ¿Qué tiene que ver Tecnosa en este negocio? Bueno, cuando nosotros, en este caso Giovanni, tiene que endosar las acciones y el Bermúdez, entonces Chico López le da instrucciones de que vayan a la oficina de Tecnosa y le extiende un recibo de Tecnosa que usted lo tiene en su poder. Y entonces obviamente que el ingeniero López es el nuevo dueño de la empresa. El ingeniero Acosta le reclama a Francisco López el pago de $150.000 que le deben por sus tierras. Tiene a su favor una sentencia de un juez donde manda a Bienixa a cancelar la deuda, pero el pago no se ha hecho efectivo. El escándalo ha dejado en evidencia la forma en cómo utilizan los fondos de los asegurados del Linx. Cuando se trata de intereses relacionados con la cúpula gobernante, no hay ningún control efectivo. De 1.282.000. El empresario Alfonso Silva representa en el Linx al sector privado. No fue un problema, eso sí hubo una reestructuración y lo asumió otra empresa, la deuda. Entonces el instituto no puso en riesgo nada, tiene garantías y tiene totalmente reestructurado ese asunto. ¿En qué empresa lo asumió? No recuerdo el nombre de la empresa, pero asumieron 2 proyectos que tuvieron. No fue Tecnosa. Es una empresa que recibió $1.3 millones del Linx, no construyó una casa, uno va a las obras y no hay una casa construida. Ustedes en el Consejo Directivo del Linx no discuten esos temas, porque me imagino... Te explico, nosotros no éramos como COSED parte de ese Consejo Directivo. Pero ahorita, actualmente, usted como directivo no se aborda esos temas. Es que ya se abordó. En su momento, cuando se presentó el problema, fue abordado y fue atendido. Y se hizo un proceso de reestructuración y de aumento de las garantías de las personas que estaban ahí, de manera que lo que había que proteger era el patrimonio del instituto. Y fue en la época, fue en la época en que el sector privado pidió la participación en este tipo de instancia
para poder nosotros participar en decisiones más seguras que no pudieran poner en riesgo este tipo de inversiones y que este tipo de inversiones casualmente se le hicieran a empresas formales del sector privado. En Chinandega, Bienixa no ha construido una sola vivienda y nadie rinde cuentas sobre el préstamo que otorgó el Seguro Social. Cuando visitamos los terrenos encontramos a funcionarios de Avaltec que dijeron estar evaluando la propiedad por orientaciones del Seguro Social. Donde sí está construyendo casa Bienixa es en Ciudad Sandino. Aquí desarrollan la urbanizadora Valle de Sandino. Bismar Álvarez, allegado al vicepresidente de Albaniza, Francisco López, es el encargado del proyecto. Andás investigando un tema que para nosotros no es de interés. Para nosotros. Bismar, ¿y Tecnosa qué tiene que ver con Bienixa? Son temas que para nosotros no son de interés. Nosotros, nuestro tema es decirte las casas, los beneficiados, la gente, cómo ha llegado. Lo que nos interesa a nosotros saber es también el destino final de un préstamo de $1.300.000 del INSS. Buscarte la carta de intención y buscaremos la persona que te diga, el ingeniero Mojica, para que te podamos hacer la entrevista. ¿Qué es la factura de Tecnosa ahí? Ah, no, esta es una compra. Fíjate que lo que dice, compra. Vino Tecnosa, compra de arena. Ah, compra de arena. Una compra de arena, no es una factura. Una factura que yo compro arena, le puedo comprar a él, quien sea, lo puede comprar. Pero no lo mires tan así. Esta semana le solicitó una entrevista al ingeniero Óscar Mojica, presidente de la Junta Directiva de Bienixa, pero no obtuvimos una respuesta. El INSS no es la única institución que benefició a una empresa asociada al control del tesorero del FSLN. Bienixa también recibió un préstamo de $3 millones de parte de los fondos Albas, en los que Francisco López ocupa su otro sombrero como vicepresidente. Ahí no pueden cumplir, y ese es otro tema. Mientras tanto, en Chinandega, al ingeniero Carlos Acosta solo le queda un sueño frustrado y un reclamo de pago por $150.000. La empresa Bienixa no solamente se ha beneficiado de los fondos de los asegurados del INSS, sino también de fondos del ALBA que han sido privatizados por el gobierno. Pero los directivos del Seguro Social están obligados a explicar qué pasó con los más de $1.2 millones que le desembolsaron a esta empresa ligada a allegados del gobierno y que no construyó ni una sola vivienda en Chinandega. Vamos a una pausa y regresamos con la vida y la obra del gran cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy. En septiembre mostremos nuestra bandera, mostremos nuestro orgullo de ser nicaragüenses. Que cada bandera le grite a todo el mundo que seguiremos adelante, que nuestra gente es lo más importante y que nuestro país es lo más grande. Seamos bandera siempre. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Cuando despiertas todas las mañanas, lo primero que haces es informarte sobre la verdad. La prensa, 87 años, despertando con la verdad a Nicaragua. Y a propósito de las fiestas patrias que se celebran en estos días, queremos reproducir un fragmento de la vida y la obra del cantautor Carlos Mejía Godoy
una de las figuras emblemáticas de la cultura que hace patria, enriqueciendo nuestra identidad nacional. Lo dejamos con un fragmento de la presentación que el propio Carlos Mejía Godoy hizo hace 4 meses en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica sobre algunas de las claves de su obra. Calle Real de Somoto, una pasarela natural. Ahí transitaban los personajes del pueblo. Aquí tengo de testigo a Sergio Morazán. Él también los conoció. Chimaco, Manoquique, El Pajarito, Penguengue, La Celina Loca, Elías Turco, Cola Chopaila, La Pingüina y un largo etcétera de arquetipos excéntricos, orates inofensivos. Y hasta un piruquita hondureño que antes de empinarse la botella declamaba a grito partido los versos de Salvador Díaz Mirón. El ave canta aunque la rama cruja. Y cuando el trago le inundaba el pecho completaba: como que sabe lo que son sus alas. Otro borrachito llamado Butute tenía el ingenio de crear metáforas etílicas para describir la goma. ¿Qué sentís hoy, Butute? Y contestaba de inmediato: tengo instalado en el cerebro un helicóptero de combate. Y al día siguiente: ¿cómo amaneciste, Butute? Ay, en el alma tengo un domingo de Ramos, pero en los sesos un Viernes Santo. Así que dame un trago para atender el domingo de resurrección. Y en otra ocasión, sin que le preguntara, sentenció: Carluchín, creo que hoy sí te voy a escribir un poema. ¿Por qué, Butute? Porque siento la cabeza del mismo tamaño de la de Rubén Darío. Otro personaje pintoresco era el famoso Alberto Carazo, el jocotito verde de los velorios, por su infinito repertorio de chistes y anécdotas. Lo quise torear y le dije: chocho, Alberto, ahora que vienen las fiestas de noviembre vas a tener que levantar un cerco en tu casa para que no se metan los borrachos. Carazo respondió automáticamente: un cerco, un cerco. ¿Qué más cerco que mis tapas? Y esa frase la injerté clarita 15 años más tarde cuando escribí La Tula Cuello. Cuando la tula viña ensuciaba, la molestaba su primachón. Viene la feria y es cosa seria, levanta un cerco de protección. Pero la tula que es retobada, con el consejo ni se mosqueó. ¿Para qué cerco? ¿Para qué tapia? Si con mis tapas lo cuido yo. ¿Para qué cerco? ¿Para qué tapia? Si con mis tapas me cuido yo. Alargue la lengua de la tula cuello, que cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho. Y según me cuentan, sin el quemo, en la cartera lleva de la tarjeta de portación. En la cartera lleva de la tarjeta de portación. Vino el terremoto, fui a parar a Honduras. Cuando venía entrando a Nicaragua de regreso por la frontera norte, en las emisoras estaba sonando una canción que yo había grabado sin ánimo de convertirla en éxito, mientras encontraba a una intérprete con Otto de la Rocha y el Pato Luca allá. Sin mayores expectativas nació La María de los Guardias. Tanto me insulta el bingo que en mi propia casa me puso un estanco para chequear su elegido. Por aquellos días él salía franco. Bingo lo tengo patente, nunca me decía mi nombre de pila. ¿Cómo te decía, Maruquita? Como él era medio poeta, solo me llamaba Flor de Bartolina. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dijo señorita desde Maya de los Guardias. Yo soy la María, María, cuando con razón me razones, que ayer ven mi cuenta con cuenta, 5 batallones. Y aunque era una canción que campantemente hablaba de un hombre recho llamado Sandino, como bien lo sabe Samuel Santos, que está entrando, el propio general Somoza de Baile usurpó el tema para utilizarlo en su campaña política. Es más, no tuvo empacho en enviarme aquel amigo tuyo, Chichi, no me acuerdo el nombre, Lacayo de la Selva, ¿te acuerdas que trabajaba en el distrito?
Ese era el emisario. Obviamente, esa era una espada de dos filos. Si aceptaba los $10,000, una fortuna para mí, corría el riesgo de prostituirme. Si rechazaba la oferta, era una bofetada para el régimen dinástico. De esa señora tentación, como diría Agustín Lara, pude salir airoso. La segunda prueba vino a través de un ilustre personaje de la empresa privada. Muy respetuoso me dijo: Carlitos, vos no tenés que cantar, hombre. Solo vas a permitir que una voz femenina diga: yo soy la María, yo soy una fiera y por eso ahorro en la financiera. Me negué rotundamente. En lo musical me reconozco hijo de los grandes cultores del son nicaragüense, especialmente el zorzal, Tino López, el sensontle, Erwin Krieger, y el jardinero mayor, Camilo Zapata, junto con Justo Santos, el pigulito que murió de manera trágica en el Mercado San Miguel. Los cuatro grandes, geniales, pícaros y humildes. Jamás pidieron una corona de laurel para sus testas, y si la tuvieron, para ello fue suficiente una rama de jocote huaturco, el que prefieren nuestras cocineras para hacer una buena cornaca. Cuando escuché por primera vez Flor de mi Colina, dije: bueno, algún día voy a hacer un son mica bien guachapeado, y para que me salga genuino voy a calcar la estructura métrica de Flor de mi Colina. Así nació Panchito Escopro. Me llamo Francisco y soy medio visco, visto Dios así. A mí me hacen rueda en las polvaredas del reparto chico. Quedé sin trabajo y ahora, carajo, todo se acabó. Hace 15 días entre las cuadrillas de demolición y me encontré en la brigada a mi Mófico Arpolión, a Porfirio Caremula y Venancio Sarampión. Mi nombre es Pancho Cajina, al agua tan remoteado, y aunque tengo mala espina, yo no soy un hermoso aliado. Mi nombre es Pancho Cajina, pero tengo un mal apodo, por trabajar en las ruinas me dicen Panchito Escombros. Por trabajar en las ruinas me dicen, ¿cómo te dicen, Francisco? Panchito Escombros. En esos días conocí a los victorices armónicos César Ramírez Fajardo, que debe andar por aquí, César Cepeda y Wilfredo Álvarez, ambos finados, deben estar ahorita cantando Un muchacho tonto se metió a jalón. ¿Saben a quiénes? A las 11,000 vírgenes. Gracias a ellos, con la colaboración de Wilmor López, Otto de la Rocha, el doctor Ulises González de Estelí y los miles y miles de oyentes de la corporancia, creamos la Brigada de Salvación del Canto Nicaragüense. De esa fecunda época brotó esa maravillosa tonada recreada por Wilfredo y que parece sacada del Cantar de los Cantares. Son tus perfumes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfumes, mujer. ¿Qué me iba a imaginar yo, querido embajador, que el gran lingüista criado del PAL me iba a invitar a su programa para que habláramos del sulibello, el soripello, el almarello, el bordonello? Tuve la suerte de compartir un diálogo con la gran cantora, la famosa autora de La Flor de la Canela, Chabuca, la Granda, sí. Sí, ella participó en el festival OTI con una bellísima canción y tuvo la humildad de darme un abrazo
Y yo la verdad que me sentía muy, muy mal de ver que aquella mujer, una verdadera, ¿qué podría decir yo? Abuela, ya desde entonces, igual que Atahualpa Yupanqui, igual que Violeta Parra, una de las abuelas de la canción popular latinoamericana, y estaba ahí participando conmigo en el Festival de la OTI. Voy a pedirle a Marlito Rocha, esto no lo teníamos aquí en el guión, pero ¿dónde está Marlito? Ya empezamos a buscarlo. Ahí viene Marlito. A ver, busque su micrófono, Marlito. Vamos a cantar, aunque sea un tuquito de Quincho Barrilete. Vámonos. A ver, Marlito. Marimba de chavalos de la Tirsa, este tal Quincho se la gana a los demás. Con sus 10 años no cumplidos todavía, es hombre serio como pocos en su edad. Mientras su mamá se pinche y la le gusta, Quincho se forja como todo Tayacán. Mañana y tarde vende mole y se lo puse para que puedan sus hermanos estudiar. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, el infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los ciudadanos de tu tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará! Porque las calles por todas partes se olvidan, el pueblo lo recuerda. Barrilete. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagá. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Feliz cumpleaños, Chichi. Pero
ustedes, Dios nuestro Señor les guarde y les proteja. Yo te quiero mucho más. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y a enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook. Pueden escribirnos también a la dirección electrónica semana.tv@gmail.com. Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección @cfche y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches.